Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos, en esta mañana. Vamos a entonar un cántico de adoración y luego vamos al primer tiempo de la palabra de Dios en esta linda noche, en esta linda mañana. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que tiene en su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey. Dígalo en esta mañana: el Señor es mi luz. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, me sostiene en su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar. Él es el que guía mis pasos, el que guía mis pasos, me sostiene en su brazo, el creador de los cielos. Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagrosos. Digámosle esta mañana: llena este lugar con tu presencia. A descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, en todo lo que harás, en lo que harás. Oh, yo creo en ti, Señor, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria y toda la honra, precioso Señor Jesús. Creo en ti. Digámosle esta mañana con convicción: yo creo en ti, creo en ti. Una vez más, digámosle: yo creo en ti, Señor, creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra,
precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Gloria a Dios. Démosle palmas a nuestro Señor Jesús en esta mañana. Oh, creemos en lo que Dios hará y seguirá haciendo en nuestra vida. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, en esta mañana. Acompáñenme a 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Gloria a Dios. 1 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer en esta oportunidad. Amén. En el verso 16. Gloria a Dios. 1 de Timoteo, capítulo 3, en su verso 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La palabra de Dios nos dice, hermanos, Dios fue manifestado en carne. Y en esta mañana quiero predicar bajo el tema el yo soy. Bendito Señor, muchas gracias. Agradezco, Señor, por los hermanos que ya están presentes en este día de consagración. A los que están por venir, tráelos con bien, Señor. Pero que todo lo que hagamos, Señor, sea de buen nombre, como tu palabra dice, de todo aquello que realmente beneficie nuestra vida espiritual. Gracias por los que ya estamos. Y te ruego, Señor, que en esta mañana podamos recibir consejo, podamos recibir instrucción, que esta mañana podamos salir bendecidos, Señor, a través de tu linda palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos y hermanas, en esta oportunidad. Quiero predicar bajo el tema el yo soy. Es el tema que esta mañana vamos a compartir. Debemos de saber, hermanos, que la palabra de Dios nos da a conocer desde diferentes perspectivas quién es Dios verdaderamente. Y esta mañana quiero traer, hermanos, una reflexión a nuestra vida para que nos demos cuenta quién es Dios en realidad. Y lo voy a poner, hermanos, en contexto en esta hora. Y es de que la palabra de Dios define a Dios mismo de diferentes perspectivas. Es decir, que en cada libro de la palabra de Dios encontramos algo de quién es Dios en su definición. Encontramos, hermanos, cierta esencia de lo que es Dios verdaderamente. Podemos conocer a Dios desde muchas maneras, formas, facetas. Pero, hermanos, el Antiguo Testamento, y esto es bien importante, no nos revela a Dios en esencia. El Antiguo Testamento, hermanos, no nos revela a Dios verdaderamente, hermanos, quién es Dios en esencia, sino que, hermanos, nos da diferentes facetas de quién es Dios. Y yo le voy a decir por qué. Porque, hermanos, la Biblia nos enseña: mi pueblo sabrá mi nombre. Está hablando, hermanos, de un evento futuro acerca de quién sería Dios para con ellos. Entonces, hermano, en el Antiguo Testamento encontramos el nombre de Dios oculto. Encontramos un misterio oculto en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué encontramos en el Antiguo Pacto? En el Antiguo Testamento encontramos a un mundo
a un pueblo queriéndole dar identidad a Dios, queriendo decir, bueno, así como la palabra de Dios lo enseña, y si me preguntan quién tú eres, ¿qué yo digo? ¿Por qué no me revelas tu nombre? Es decir, que siempre hubo una intención de conocer a Dios por su nombre. ¿Y por qué por su nombre? Porque su nombre da una identidad propia de quién es Dios. Cuando hablamos, hermanos, del nombre, estamos hablando de una identidad que se le da, hermanos, a alguien, y en este caso a nuestro Dios. Por eso repito, hermano, y esto es bien importante saberlo. El Antiguo Testamento nos revela a Dios, hermanos, pero en el intento del hombre de dar identidad a Dios. Por eso usted va a encontrar, hermanos, cuando encontramos diversos títulos como Jehová Jireh, como, hermano, el proveedor, el sanador, como el Dios de los ejércitos, y encontramos múltiples maneras de cómo Dios, hermanos, daba a conocerse al pueblo. Pero recuerde, el pueblo le daba identidad a Dios. No es que Dios le dijese al pueblo, este es mi nombre. Ahora bien, lo vamos a ir viendo poco a poco. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar diversidades de sombras. ¿Qué significa eso, hermano? Nos damos cuenta que una sombra no es una realidad de lo que se ve. Usted se para, hermanos, en la parte de afuera y va a ver su sombra, pero esa no es su realidad. La esencia es quien usted es verdaderamente. Así, hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos sombras de quién es Dios, pero la esencia de quién es Dios la encontramos en el Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. En el Antiguo Testamento, hermanos, todos tenían una manera vaga de saber quién era Dios. Por eso le ponían diversos títulos, diversas maneras de identificación. Pero, hermano, ya en el Nuevo Testamento encontramos al Dios manifestado en carne, revelando su nombre. Encontramos a Dios, hermano, no el hombre. Hermano, la Biblia dice, y dará a luz un hijo. Y cuando dice que Mateo, dice la palabra de Dios, que el ángel se le presenta, fue bien claro el ángel cuando le dice, y pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Note bien que este nombre vino de la revelación de lo alto. Este nombre no vino de los seres humanos. Este nombre no fue como, amén, como el Antiguo Testamento, queriendo el hombre dar una identidad a Dios. No, este nombre, que es sobre todo nombre, viene de lo alto diciendo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la identidad de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? El Antiguo Testamento era un pueblo, eran las personas queriéndole dar identidad a Dios. ¿Y qué le diré al pueblo si me preguntan por tu nombre? O aquel hombre que le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y el Señor le dijo, ¿y por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Es decir, no hubo, hermanos, una identidad, pero sí hubieron sombras de las cuales, hermanos, el pueblo conocía a Dios conforme a su necesidad. Un ejemplo, Dios les proveía. ¿Sabe cómo le ponían? Jehová es mi proveedor. El Señor los sanaba. Él es Jehová mi sanador. El Señor los restauraba. Él es Jehová el restaurador. Ahora bien, hermanos, en otro momento, en otro día, vamos a hablar acerca del nombre de Jehová. Pero en esta oportunidad, hermano, estamos hablando que el pueblo le estaba dando, hermanos, una identidad a Dios conforme a títulos. Y en esta oportunidad debemos de saber que cada libro de la Biblia revela a Dios de una manera diferente. El libro de Génesis revela a Dios como el creador. Éxodo revela a Dios como el tabernáculo en el desierto. Levítico revela a Dios como el pacto. Números como la nube en el desierto. Deuteronomio dice la Biblia que revela a Dios y dice que es como la niña en nuestros ojos, o Dios diciendo a su pueblo que son la niña de sus
sus ojos. Josué revela a Dios como el cordón de grana. Jueces, la quijada de asna. Ruth, la recompensa. Samuel, el dulce cantor. Reyes, templo y lugar santísimo. Crónicas y Esdras habla de la restauración de Dios. Nehemías y Esther habla de la fiesta de Purim. Job habla de la paciencia. Salmos, poesía, pastor y gran coro. Proverbios, sabiduría. Eclesiastés, predicador. Cantar de los cantares, rosa de Sarón. Isaías revela a Dios como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremías revela a Dios como el bálsamo que cura toda enfermedad. Lamentaciones revela a Dios la fidelidad. Ezequiel revela a Dios, hermano, como lo que es, hermano, las cuatro ruedas. ¿Qué significa esto? El Antiguo Testamento estaba revelando a Dios de múltiples maneras. Daniel como la piedra cortada. Oseas que recoge a su pueblo Israel. Joel, el espíritu derramado. Amós, reino eterno. Abdías habla del día del Señor. Jonás presenta a Dios como su perdón y misericordia. Miqueas habla como Dios del milenio. Nahum y Habacuc y Sofonías habla del día del Señor. Ageo y Zacarías habla que el Señor viene. Malaquías habla de la salud en las alas del Señor. Es decir, el Antiguo Testamento, hermano, nos habla de Dios, pero no nos revela su nombre. Y esto es bien importante, hermano, porque los testigos de Jehová, y digo testigos de Jehová, algunos le llaman los falsos testigos de Jehová, pero no entramos en ese punto. Hablamos de los testigos de Jehová. Ellos mismos dicen, oiga bien lo que ellos dicen. Y si usted tiene la oportunidad de hablar con ellos, se va a dar cuenta que en su pensamiento acerca de quién es Dios, ellos dicen, Jehová no es el nombre de Dios, sino que Jehová, dicen ellos, es un intento del hombre para ponerle nombre e identidad a Dios. ¿Y por qué dicen ellos eso? Porque ellos dicen, Dios no reveló su nombre en el Antiguo Testamento, pero Jehová es una manera castiza o castellana de mencionar el nombre de Dios. Usted conoce que Dios se conoce como el tetragrama, YHWH. Era un nombre impronunciable, y porque era impronunciable, la Biblia dice, hermanos, que no podemos tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y sabe lo que el pueblo de Israel hizo? Omitió el nombre de Dios para no tomarlo en vano. A eso se le llama respeto. No vaya a ser que yo mencione el nombre de Dios en vano, entonces omito ese nombre y comienzo a darle identidad a Dios conforme las necesidades que Él está cubriendo en mi vida. Por eso usted puede ver que el Antiguo Testamento, cada libro nos revela a Dios de una manera diferente, pero todo eso era una sombra de lo que vendría en el nuevo tiempo. Por eso la Biblia nos dice en Colosenses 1:15 que Jesucristo es la imagen del Dios vivo o del Dios invisible. Hermano, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero viene Jesús. Y Pablo dice en sus escritos en Colosenses 1:15, hablando de Jesús, Él es la imagen. Porque, hermano, un espíritu no puede verse. Pero por eso Jesús, nuestro Dios, tomó forma humana. Y dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús, hermano, es el Dios invisible del Antiguo Testamento, pero ahora de una manera física y natural. Por eso, hermano, si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesús, porque Él es la imagen y la esencia de Dios verdaderamente. Ahora, ¿sabe por qué le digo esto? Porque usted va a ver en el Antiguo Testamento, y note bien este dato, de repente a Jehová diciendo, vas a matar a los amalecitas y vas a matar a los niños de pecho.
Jehová. El Nuevo Testamento, Jesús, si te pegan en la mejilla, pon la otra. ¿Puede ver la diferencia? Entonces, si nosotros decimos que Jehová es Jesús, ¿por qué en el Antiguo Testamento, y lo digo con mucho criterio y lo digo conforme a la Biblia, los mayores genocidios fueron hechos en nombre de Jehová? ¿Por qué? Las muertes más grandes no fueron hechas por el diablo. Es más, busque la palabra diablo en el Antiguo Testamento. ¿No está? ¿Por qué? Porque, hermanos, el Antiguo Testamento es el hombre queriéndole dar identidad a Dios. Es el hombre, hermanos, de una manera fallida en realidad, queriéndole decir este Dios verdaderamente, y su nombre es este. Hermano, por eso usted puede ver que en el Antiguo Testamento cada pueblo, nación y cultura tenía sus propios dioses. Cada nación tenía su propio Dios. Israel tomó identidad con el Dios, hermanos, del monte, el Dios de la montaña, el Dios de Israel. Y hermano, cuando ellos tuvieron esa identidad, ellos luchaban, ellos peleaban por territorio y todo lo hacían en el nombre de su Dios. Pero hermano, no es cierto que la Iglesia Católica, hermano, en un tiempo mató miles y miles y miles de personas porque no pensaban como ellos. La Iglesia Católica, hermanos, mandó a matar cientos y miles de mujeres. ¿Por qué? Con el fin de decir que eran brujas, cuando en realidad eran personas pensantes que estaban en contra de lo que ellos decían. Y no les convenía tener gente pensante, así que ¿qué hicieron? Los mandaron a matar. ¿Pero en el nombre de quién? En el nombre de Dios. Y hermano, y conociendo a Dios, ¿será que Dios, hermano, realmente, hablando del Dios del Nuevo Testamento, será que ese Dios de amor, verdaderamente, hermano, Él hubiese deseado que todos miles y miles de personas muriesen? No, lo que sucede es, hermano, que cada quien toma a Dios como le conviene. La religión de aquel tiempo, en el nombre de Dios matamos, porque no están a favor de nosotros. Pero en realidad no era Dios el que mandaba hacer eso. No era Dios, porque verdaderamente si queremos conocer a Dios, la Biblia es clara cuando dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, usted y yo queremos conocer a Dios, tenemos que ver a Jesús. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Porque Jesús es el Dios manifestado en carne. Entonces, ¿qué pasó con el Antiguo Testamento? Era el hombre queriéndole dar identidad a Dios. Ganaban las batallas y ellos decían, ganamos en el nombre de nuestro Dios. ¿Y cuántos murieron? Miles en el nombre de Dios. Cuando en realidad, hermano, era un deseo de ellos. Cada pueblo tenía un Dios que luchaba por ellos. Israel no se quedaba atrás. Por eso hay un libro que se llama Dios contra los dioses. Y nos vamos a dar cuenta cómo las naciones, culturas y pensamientos humanos tenían sus dioses, los dioses de la guerra. E Israel no se quedó atrás. A ese Dios de la guerra que tenían otras culturas le llamaron el Señor de los ejércitos o Jehová de los ejércitos, como dice esta versión. Pero era un deseo de ellos de decir, Dios es el que pelea por nosotros. Pero hermano, ya el Nuevo Testamento ya no es una sombra, es una esencia, es lo real, es lo que verdaderamente ha transformado nuestra vida. Por eso, hermano, cuando vemos a Jesucristo en sus mensajes, usted va a notar que es muy diferente la manera de tratar tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Pero no es de que fueran dos dioses, porque no son dos dioses. Es uno solo. Pero la diferencia, y quiero enmarcar bien esto, es que el Antiguo Testamento era el hombre dándole una identidad a Dios, porque Dios no se había revelado por su nombre.
Pero ya el Nuevo Testamento ya no fue el hombre que le dio nombre a Dios, fue Dios mismo que le dijo: pondrán su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso nosotros somos llamados cristianos. Nosotros no somos judíos. No, los judíos, hermano, para los judíos el Mesías no ha venido. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién vino? Al grupo de los sacerdotes, a los religiosos. Y los religiosos y los sacerdotes no le recibieron y por eso lo crucificaron. Por eso los ortodoxos judíos, ellos no creen que Jesús es Dios. Porque para ellos el pensamiento de un Dios es como el Dios del Antiguo Testamento. Un Dios, hermano, que si no están de acuerdo con su criterio, los manda a matar. En cambio Jesús, hermano, vea la diferencia. Jesús dijo: amen a sus enemigos. Si alguien te maldice, tú bendícele. Entonces, mira, hermano, hay personas que les gustaría tener un Dios como lo presenta el Antiguo Testamento. Un Dios de ira, un iracundo, un vengativo. Pero hermano, ese era un pensamiento de toda una comunidad, de todo un pueblo acerca de quién era Dios. Pero como repito y termino con este punto, ya el Nuevo Testamento, hermano, nos revela a Dios en esencia. Por eso, muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Por eso, hermano, repito y termino en este punto, el Nuevo Testamento ya es una esencia. El Antiguo Testamento ha venido a ser, hermano, simplemente una sombra. Algo que, hermano, un intento fallido del hombre para ponerle identidad a Dios. En cambio, el Nuevo ya no fue necesario eso. Dios mismo se manifestó en carne. Ahora, el Antiguo Testamento, hermanos, profetiza futuro de un Dios manifestado en carne. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Oiga bien, sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Mira, hermano, aún en la traducción del Nuevo Mundo, que son los testigos de Jehová que ocupan esa versión, por lo menos hay 25 citas bíblicas donde hablan que el Dios del Antiguo Testamento se manifestó en carne en el Nuevo Testamento. Y cuando usted los confronta a ellos, mire, terminan enojados. Terminan diciendo que somos ignorantes, porque con su misma mala traducción que tienen, le podemos demostrar que hay un solo Dios y que ese Dios se manifestó en carne. Un ejemplo: preparad camino a Jehová, la voz que clama en el desierto. Y en el Nuevo Testamento, en su misma Biblia, la traducción del Nuevo Mundo dice que Juan el Bautista fue que preparó el camino al Señor. Y cuando usted les pregunta, la profecía dice que iba a preparar camino a Jehová. ¿Quién preparó camino a Jehová? Juan el Bautista, dicen ellos. Pero mire, su misma Biblia dice que Juan el Bautista preparó camino a Jesús. Entonces, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jesús? Y ellos se dan cuenta, hermano, de que el mismo Jehová, el Dios invisible del Antiguo Testamento, es el mismo Dios manifestado en carne en el Nuevo Testamento, con la diferencia que el Nuevo Testamento ya es una esencia. Ya no es una sombra. Ya no es un pensamiento ambiguo, ya no es un pensamiento vago de quién es Dios y cómo le pongo a ese Dios. Por eso usted va a darse cuenta que en el Antiguo Testamento hay muchos nombres, o mejor dicho, muchos títulos que le quiere dar identidad a Dios. Pero el nombre que es sobre todo nombre es único. El nombre que está sobre todo nombre es uno solamente, y es el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, la Biblia dice: todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hay que hacerlo en el nombre de Jesús, porque solamente hay un nombre. Y hermano, la iglesia conoce ese nombre. La iglesia, usted y yo conocemos ese nombre. Ahora bien, yo le quiero decir algo, hermano, y es de que nosotros, como estudiantes serios de la palabra de Dios,
No podemos meter términos de un nuevo tiempo a un tiempo pasado, porque eso, hermano, está algo en contra de la gramática. Está en contra, hermanos, de un pensamiento, hermanos, de lo cual si lo hacemos cometemos errores bíblicos. Un ejemplo, hay personas que yo he escuchado que dicen, y Jesús le dijo a Moisés. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Y Dios se manifestó en el Nuevo Testamento con nombre revelado. Entonces, lo mejor que nosotros podemos decir ya en el Antiguo Testamento es mencionar lo que la Biblia lo dice. Hay Biblias que dicen el Señor, otras dicen Yahweh, otras dicen Jehová. Así lo dice la Biblia. Y nuestra traducción lo dice así. Y Jehová le dijo a Moisés. Entonces, pero querer meter a Jesús en el Antiguo Testamento es un error garrafal, de lo cual estudiosos de la Biblia allá afuera, si nosotros queremos hacerlo de esa manera, hermano, vamos a hacer burla para ellos, porque estamos en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Dios un día se reveló, pero hermano, el Antiguo Testamento era un misterio. Y cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando de ese misterio. Ya el Nuevo Testamento ya no, ya fue un nombre revelado. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener, y hermano, no es que yo diga que sean diferentes, no lo son. Pero hay leyes gramaticales, hermano, que si nosotros corrompemos esas leyes, al final vamos a corromper toda la palabra de Dios. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Dios tenía una manera de revelarse a su pueblo en el Antiguo Testamento, y Dios tuvo una manera diferente de revelarse al mundo en el Nuevo Testamento. ¿Y de dónde somos nosotros? Nosotros pertenecemos al nuevo pacto y nosotros sabemos cuál es ese nombre, pero también tenemos que respetar lo que la Biblia dice. Por eso es bien importante, hermanos, saber quién es Dios verdaderamente. Ahora bien, ¿quién es Dios? La Biblia dice, por tanto el Señor mismo dará señal, Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y dice Mateo, según, hermano, ya la profecía cumplida, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús, hermano? La Biblia lo dice, Dios con nosotros. Ya vimos que el Antiguo Testamento, hermanos, revela a Dios de muchas maneras. El Nuevo Testamento, yo se lo mencionaba las semanas pasadas, cada evangelio nos da un estudio diferente, con una perspectiva diferente de quién es Jesús. Mateo presenta a Jesús como el Rey prometido, porque Mateo fue escrito para judíos. Marcos fue escrito para romanos y presenta a Jesús como el Salvador. Lucas, hermano, fue escrito para griegos y presenta el nombre de Dios como a Dios como el hombre manifestado. Juan es para toda la iglesia y presenta a Dios como eso, como Dios verdadero. Mira, hermano, un ejemplo bien sencillo. Si de repente hubiera un incidente allá afuera, hay algunos que van a presenciar el incidente, otros que no. Pero cada quien va a dar su criterio. Tan capaz algunos sale diciendo, no, él no tuvo la culpa, sino que el otro ni vio, pero ya dio su criterio. Porque así somos, ¿verdad? No, es que yo escuché. Es que yo no vi, pero yo escuché, yo creo que fue así. Entonces él tiene la culpa. Cada quien da su criterio. Otras personas van a dar su criterio conforme le convenga. No fue ella, aunque sepa que ella fue. Otros van a ser bien correctos y van a decir, así fue la situación. Hermano, en la Biblia encontramos diferentes escritores dando un criterio correcto de quién es Jesús. Hermano, usted debe de saber algo bien claro. No es lo mismo presentar, oiga bien, y lo digo con mucho cuidado y respeto, el evangelio a personas que tienen necesidad
y presentar el evangelio a aquellas personas que piensan que no tienen necesidad. No es lo mismo, hermano. Recuerdo en cierta oportunidad un predicador mencionaba que él era buen amigo de Luis Miguel, es un cantante secular. No sé si está vivo o qué, pero ahí mencionaron a él. Y él decía, ¿cómo le presento el evangelio a alguien que piensa que no necesita de Dios? Le dijeron, con la buena amistad, pero Luis Miguel, un día vas a necesitar dinero. No, le dijo, el dinero que tengo me alcanza para 5 vidas más. Pero mira, Luis Miguel, un día vas a necesitar salud. No, le dijo, tengo 20 médicos de cabecera, ellos me cuidan la salud. Pero un día vas a necesitar amor, le dijeron a Luis Miguel. No, le dijo, yo puedo tener todas las mujeres que yo quiero, le dijo. Es decir, hermano, ¿cómo le presentamos el evangelio a alguien que piensa que no necesita de Dios? En cambio, hermanos, aquellos que todos los días necesitamos de Dios, se nos hace fácil reconocer a Dios. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres. Y lo dijo de una manera literal, hermano, porque cuando Jesucristo estaba dando el monte en el sermón, estaba rodeado de gente que necesitaba. Por eso, hermano, llega un momento donde la Biblia dice, difícil que un rico entre al reino de Dios. No imposible, no imposible, pero sí difícil. Porque llega un momento, hermano, y mire, esto nos pasa a nosotros, con $20 que creamos, que tenemos, ya no queremos orar. Aquí tengo, $20 son, hermano, pero ya aquí tengo. Diga que es lo que quiera, que aquí hay. $20 son, hermano. Bienaventurados los pobres, porque ellos serán saciados. Porque el pobre tiene una característica, hermano, siempre necesita. Ahora ya lo traemos al área espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque, hermano, un pobre en espíritu es aquel que reconoce que necesita de Dios siempre. Siempre te necesita. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Cada evangelio presentó a Jesús de una manera diferente, a un grupo diferente. Repito, Mateo se lo presentó a los judíos. Y mira, hermano, era lo más difícil, porque los judíos no podían aceptar a un hombre como Dios. Por eso a Jesús lo querían apedrear. ¿Y por qué me apedreáis? Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué quieren apedrearme? ¿Por mis buenas obras? No, les dijo, porque siendo hombre te hace Dios. Es decir, no podía. Por eso Mateo, hermano, fue un escritor que le predicó a un grupo muy difícil llamado los judíos, porque ellos no aceptaban a Jesús como Dios. Es más, hasta hoy en día ellos están diciendo, ven Señor, ven, envíanos al Mesías. Pero no se van a dar cuenta que cuando el Mesías de ellos aparezca, no va a ser el Mesías verdadero, sino que el anticristo. Y a ellos y a él sí le van a hacer caso. A él sí le van a dar oportunidad que se siente en el trono. A él sí le van a permitir que sea adorado. Pero no se van a dar cuenta que no es el Mesías, porque el Mesías ya vino. Jesús ya vino. Dios ya se manifestó en carne. No le reconocieron. Y cuando vengan a hacer un pacto con ese Mesías, se van a dar cuenta que no es el Mesías verdadero, sino el anticristo que la Biblia menciona. Por eso, hermano, Mateo habla con los judíos. Marcos habla con los romanos, Lucas con los griegos y Juan con la iglesia del Señor. Y cada uno, hermano, presenta a Jesús desde un punto de vista diferente. Es más, hermano, si yo le dijera, hermano, dígame, ¿quién es Dios para usted? Yo le aseguro, hermano y hermana, que cada uno de ustedes me dirá quién es Dios, pero ¿sabe qué? Cada quien tiene una perspectiva de Dios en su corazón. Los que han estado enfermos, ellos pueden decir, Jesús es mi sanador, porque esa fue la experiencia que han tenido con Dios. Esa fue la vivencia. Los que han estado pasando problemas económicos y Dios ha provisto, Él es mi proveedor. ¿Por
Porque, hermano, Dios se presenta al ser humano de muchas maneras. Dios se presenta al hombre de múltiples formas, pero solamente tiene un nombre. Jesús es su nombre. Usted le puede agregar cualquier otro título: Jesús el proveedor, Jesús el sanador, Jesús el restaurador, Jesús el Rey de reyes y Señor de señores. Hermano, es más, usted se va a dar cuenta en el libro de Apocalipsis cuando habla de Jesús y dice Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sabe por qué le pusieron así? Porque en el antiguo tiempo, en el tiempo de Roma, los que eran los encargados del imperio, los César, porque César es un título, no es un nombre. Cuando habla de César, está hablando como decir un papa o decir un presidente. César es un título, no es un nombre. Por eso habían muchos Césares en aquellos tiempos. Pero César, él pedía la adoración del pueblo y él decía que él era rey y él era Señor. Pero vienen los escritores, hermanos, y en su cara le dicen al imperio: no se equivoquen. Si hay un rey, está bien. Si hay un Señor, está bien, pero Jesús es el Rey que está sobre todos los reyes, es el Señor que está sobre todos los señores, y por eso la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Por lo tanto, no importa el título que alguien tenga, hay un Rey de reyes y Señor de señores, y Jesús es su nombre, hermano. Por eso debemos de ir conociendo. La Biblia dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Hermano, para los trinitarios, ¿quién fue el creador de todo? El Padre, dicen ellos. Pero Juan dice: en el mundo estaba, hablando de Jesús, y el mundo por él fue hecho. Entonces, este texto nos dice que hay un creador. ¿Y quién es ese creador? Jesús. Pero la Biblia dice que es el Padre el creador. Sí, porque Jesús es el Padre. Mira, hermano, lamentablemente los trinitarios no tienen base. Y a la hora de comenzar a mencionar estos textos bíblicos, ellos lo que terminan haciendo es diciendo: bueno, cada quien crea lo que quiera creer. Allá usted con su solo Jesús. Se enojan, se molestan, se enfadan, se engrifan, se les calienta la sangre. Pero qué culpa, hermano. Si Dios no son tres, es uno. Dios es uno y Él se revela de muchas maneras: como Padre en la creación, como Hijo cuando nació de mujer, como Espíritu en el día de Pentecostés. Como Espíritu Él está en este lugar. Él ya no es Jesús con nosotros, es Jesús en nosotros, pero un día le veremos tal cual es Él. Por eso, hermanos, debemos de conocer quién es Dios verdaderamente. Por eso la Biblia dice en Juan 10:31: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearles. Mira, hermano, quiero que sepa algo. Los judíos eran expertos en apedrear personas. No, hombre, si desde el antiguo tiempo, hermano, alguien cometía pecado, apedreado. Eran expertos. Y dice la Biblia que cuando Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, los judíos tomaron piedras. Y el verso 32 dice de Juan 10: Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino porque tú blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Mira, hermano, Jesucristo daba a conocer que Él era Dios. Por eso usted se fija que cuando ellos, hermanos, miran a Jesús, desde ese punto querían matarle, porque siendo hombre se manifestaba como Dios. Siendo hombre, a tal grado que dice la Biblia claramente: ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y por qué Jesús perdonaba pecados?
Sencillo, porque Jesús es Dios. Hermano, no hay vuelta atrás en todo esto. Y Jesús, cada vez que hacía un milagro, tus pecados te son perdonados. Y la gente se molestaba, la gente, hermano, decía, ¿cómo es posible que éste esté perdonando pecado? Solo Dios. Y mira, hermano, Jesucristo no solamente perdonaba pecado, sino que les decía, para que vean que que tengo toda la potestad y toda la potestad me es dada. No solamente perdono pecados, sino que también le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y camina. Y el paralítico se levantó, porque Dios no solamente sana, sino que también perdona pecados. ¿Y por qué Jesús sanaba y perdonaba pecados? Porque Él es Dios manifestado en carne. Por eso, hermanos, yo no sé, y yo sé que hay un texto bíblico que en algún momento se va a explicar, que los católicos toman, hermanos, para que los, no sé cómo le llaman, si son curas o son padres, que también es algo que no debe de darse, porque solamente tenemos un Padre que es Dios. Hermano, no llaméis Padre a nadie, dice la Biblia. Entonces, pero bueno, ellos dicen que ellos pueden perdonar pecados. Hermanos, seamos sinceros. Como una persona que es peor que el que se va a confesar va a perdonar pecados? ¿Cómo una persona, hermano, un ser humano puede perdonar pecados? No, por eso cuando Pablo, hermano, visitó una iglesia, les dijo, ustedes no fueron bautizados en el nombre de Pedro, ustedes no fueron bautizados en el nombre de Pablo, ustedes han sido bautizados en el nombre de Jesús, porque ni Pedro ni Pablo perdonó pecados, solo Jesús. ¿Por qué? Porque había una división en la iglesia. Yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de acá. Hermano, nosotros no somos de nadie, sino solamente de nuestro Señor Jesucristo. A Él servimos, a Él adoramos. Sí respetamos las autoridades, sí lo respetamos, pero el que murió por nosotros fue Cristo Jesús. Por eso, hermano, es bien importante. Y voy avanzando, hermano, el tiempo se me ha ido y estoy hablando del tema, el yo soy. Éxodo 3:14. Y Jehová le dijo, yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Mira, hermano, si alguien realmente escuchó el nombre de Dios, fue Moisés. ¿Qué les diré? ¿Quién me ha enviado? Diles que el yo soy te envía. Claro que usted debe de comprender algo, hermano. La Biblia que nosotros tenemos es una Biblia ya traducida al español. La Biblia en su origen, hebreo, griego y arameo. Y ha tenido muchas traducciones de diferentes lenguas, etnias y lo que son idiomas. Y hermanos, debemos de comprender algo, que de una traducción a otra, la esencia se puede perder si no tenemos cuidado. Véalo de esta manera. Hay palabras que son muy nuestras, salvadoreñas, como decir cipote, bicha, guacal decimos. La peor de todas, chunche. Alcanzame ese chunche, decimos nosotros. ¿Cómo traducimos chunche al inglés? Los de habla inglés tienen que dar vueltas y decir, mire, ¿y a qué se refiere con eso de chunche, pues? Ah, yo quiero decir esto. Entonces ellos buscan una palabra más apegada en su idioma. Les voy a poner otro ejemplo. Usted sabe que la Biblia, alguien mencionaba, no sé quién decía, que la Biblia es el libro más traducido en el mundo y la Biblia el libro más vendido en el mundo. Y gloria a Dios por eso, hermano. Traducida a miles de idiomas, cientos de idiomas. Y también, hermano, a lenguas que nosotros nunca vamos a entender. Hermano, con que a veces nos cuesta el español, ¿verdad? Ahora, si nos trajeran una Biblia en griego, en arameo, en hebreo. Por eso la Iglesia Católica, le digo con mucho respeto, hermano, pero hay que saber la verdad.
La iglesia católica leía en latín la Biblia. Y ahí estaba el gran hombre hablando en latín, ¿verdad? Y la gente, a ver qué dice este hombre, pero digamos amén. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor, decían ahí abajo. No entendían nada, pero te alabamos, Señor. Por eso usted se fija que este grupo de personas nunca lleva Biblia en las iglesias, porque así fueron acostumbrados. Nunca llevar, porque solamente se las leían, se las recitaban, no entendían, pero ya fui a misa, ya fui a la iglesia. Entonces la Biblia ha sido traducida en muchos idiomas, y lo que le quiero comentar es esto. Hubo una tribu que ellos, hermanos, los misioneros, llevaron la palabra de Dios a ellos, y a ellos le decían en su lengua: Jesús es el pan de vida. Todo entendían en su lengua, menos la palabra pan, porque en su idioma, en sus conceptos, en su ámbito natural, no sabían lo que era pan. No sabían. Entonces, hermano, ahí viene la estrategia del hombre. Y se dieron cuenta en su cultura que ellos no comían pan. Cuando nos dicen Jesús es el pan de vida, nosotros entendemos. Sabemos lo que es el pan, sabemos que es alimento y que cuando comemos pan nos sentimos llenos, satisfechos. Pero esta etnia, esta tribu no sabía lo que era el pan. Entonces los misioneros indagaron y preguntaron qué era el alimento de ellos con el cual comían todo lo que preparaban. ¿Y sabe qué es lo que ellos comían? Ellos comían coco. El coco. En otros lugares comen plátano, tajada de plátano. No sé si en Honduras, en Nicaragua, no recuerdo, hermano. Honduras. Cuando vamos a Honduras, puro plátano, como que hoy chango, hermano. No hay tortilla, no, puro plátano. Ahí en esa cultura no había pan, no había nada, pero sí había coco. ¿Y sabe lo que el misionero les explicó en su lengua? Jesús es el coco de tu vida. Ahora sí ellos entendieron y se dieron cuenta que para vivir espiritualmente necesitan a Jesús, porque Él es para nosotros el pan, para ellos el coco. Hermanos, la Biblia ha sido traducida y, como repito, de una a otra lengua se ha perdido la esencia. Por eso de repente, digo de repente, hermano, de repente hay personas que dicen, hay contradicciones en la Biblia. No, hermano, lo que debemos de entender que han habido traducciones, y de una traducción a otra, hermano, puede perderse, hermano, algo. No digo la esencia en totalidad, pero sí algo. Es como cuando dicen que en el libro de los Reyes y Crónicas relatan la misma historia, pero dicen algunos, en un libro dice que fueron tantos en número y en otros tantos. La Biblia se equivoca. No, hermano, es que probablemente cuando tradujeron los números, probablemente hubo un error, porque hablo de traducción, no hablo de quienes la hicieron en esencia. Hablo de traducciones. Hermano, es como que a usted le den un párrafo en un idioma más o menos al nuestro, el portugués. Vaya, tradúzcame esto. Difícil, hermano. En inglés, menos, hermano. Ahora imaginémonos las personas que se encargaron de traducir la Biblia. Tuvieron un gran empeño en hacerlo, y gloria a Dios, hermano, porque hubieron Biblias y diversas Biblias en diferentes idiomas, pero probablemente, hermano, con el tiempo, y oiga bien, puede haber añadiduras si no tenemos cuidado. Puede haber pensamiento humano si no tenemos cuidado. Por eso muchos biblistas consideran que las últimas Biblias que han salido, hay una Biblia que se llama Traducción Lenguaje Actual. Léala. Ahí en internet está. Mira, hermano, el idioma sencillo, hermano. No, yo tengo que leer aquí, vosotros entenderéis. No, como que fuéramos españoles aquí, ¿verdad? Ya de España. Esto es un idioma español.
cuando vengáis. No, nuestro idioma tendría que decir, mire, cuando venga, ustedes, ellos, sencillo. Y hay Biblias de lenguaje actual. Pero hermano, no digo que esta sea mala, no. Es la Biblia en la cual hemos aprendido la verdad. Y gloria a Dios por esta traducción, hermano. Gloria a Dios por Reina Valera 1960, que nos ha traído la revelación de quién es Dios verdaderamente, y honramos la palabra de Dios. Lo único que no discriminamos otras Biblias, no, porque cada una tiene la esencia conforme Dios quiere traerla. Entonces avanzo y voy terminando, hermano. Dice la Biblia en Juan 8:56: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Esto lo dijo Jesús en Juan 8:56. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Mira, hermano, qué blasfemia. Por eso lo querían apedrear. Viene Jesús y les dice: miren, ¿saben qué? Abraham, él se gozaría al ver mi día, y se gozó, porque estaba hablando Jesús de que el que hablaba con Abraham era él. Y vienen los judíos, le dicen: pero no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y mire, hermanos, cuando los judíos oyeron la palabra yo soy, nosotros lo vemos normal, porque para nosotros, hermanos, yo soy lo puede decir cualquiera, pero hay una expresión bien clara que solamente es para Dios. Es un ejemplo. La mayoría de veces cuando hablamos del Dios verdadero lo escribimos con D mayúscula, y así está en la Biblia. Pero cuando hablamos de cualquier otro Dios, es de minúscula. Dice Dios, pero hay una diferencia. Yo soy también se escribía de una manera diferente para referirse al ser humano y para referirse a Dios. Y en este momento Jesús estaba diciendo: antes que Abraham fuese, yo soy. Pero lo estaba diciendo, hermano, no para el ser humano, sino refiriéndose a Dios. Por eso, ¿qué hicieron? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hermanos, entonces, ¿qué vemos acá? Notamos que Jesús, él decía: yo soy. Pero ¿cuál yo soy? El yo soy del Antiguo Testamento. El yo soy que se le presentó a Moisés. ¿Y qué le voy a decir a los hijos de Israel? Dile que el yo soy te envía. Por eso cuando Jesús dijo yo soy, lo querían apedrear, porque Jesús estaba diciendo que era el mismo yo soy del Antiguo Testamento, pero ahora manifestado en carne. Ahora bien, Juan 5:46. Oiga bien lo que la Biblia nos dice. Juan, en el capítulo 5, vamos a leerlo. Porque si creyeseis a Moisés, mire, es lo que yo digo, la traducción española, creyeseis a Moisés. Aquí somos españoles, hermano. Entonces, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Hermano, y la pregunta más importante: ¿de quién escribió Moisés? Se lo voy a poner conforme esta Biblia: de Jehová. Y viene Jesús y dice: miren, de mí escribió Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Jehová es el mismo Dios manifestado en carne en el Nuevo Testamento. Jehová es el Dios invisible, pero Jesús es el Dios visible, y en él habita toda la plenitud de la deidad. De mí escribió él, dice la Biblia. Por eso, hermanos, usted va a notar que a Jesús no lo querían, porque él daba a conocer que él era Dios. Dice la Biblia que cuando Judas traicionó a Jesús,
Dice la Biblia que preguntaron, ¿y quién es Jesús de Nazaret? ¿Y sabe lo que él dijo? La Biblia lo dice. Él dijo, yo soy. Y cuando dijo, yo soy, todos cayeron a tierra porque escucharon, hermano, la pronunciación del Dios del Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, en esta mañana nos damos cuenta quién es el yo soy. Antiguo Testamento, dirás al pueblo de Israel, yo soy el que te envía. Nuevo Testamento, viene Jesús, dice, yo soy, yo soy, yo soy. Y mire, dije que Juan, y por causa del tiempo solamente le voy a mencionar las citas bíblicas. Juan pone a Jesús como Dios. Usted fíjese bien, Mateo, Marcos y Lucas habla de la genealogía de Jesús, pero cada una de ellas lo habla terrenalmente. Jesús, hijo de tal, de tal, de tal, de tal, de tal. Jesús acá, tal. Todo naturalmente, todo humanamente. La genealogía era saber quién era su papá, su abuelo, su tatarabuelo, de dónde viene. Esa es la genealogía. Mateo, Marcos y Lucas hablan de Jesús desde la genealogía humana. Juan no, hermanos. Juan dice la Biblia. Oiga bien, y vamos a leerlo, solamente por mencionárselo. Juan capítulo 1. Mire cómo Juan presenta a Jesús. Juan capítulo 1. No habla de la genealogía humana, sino que dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién era el verbo? Juan dice que era Dios. Y Juan dice en el verso 14 que ese verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, dice la Biblia. Es decir, hermano, Juan no mira a Jesús como ser humano. Juan lo mira como Dios. Y está bien, hermano, que cada libro lo vea de diferente manera, porque Dios, hermano, entender a Dios, se nos va la vida, hermano, sí. Y realmente, hermano, lo que conocemos de Él es más que suficiente para estar con Él, y gloria a Dios por eso, hermano. Porque Dios, hermano, no nos ha revelado todo en realidad. Él nos ha revelado lo necesario para que seamos salvos. Por eso la Biblia dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Por eso cuando alguien me pregunta, mire pastor, ¿y usted cree que hay extraterrestres? Mire, hermano, dependiendo con quién puedo hablar ese tema, nos podemos sentar y mire, la ciencia dice esto, lo otro. Pero a mí no me crea, porque yo nunca he visto esos cabezones, ¿verdad? Porque así los dibujan, ¿verdad? Cabezones, cabezas largas. Yo no los he visto, pero la ciencia dice. Pero hermano, ¿dónde tenemos que detenernos nosotros? Que hay cosas ocultas que le pertenecen a Dios. Hay cosas secretas que no nos han sido reveladas. ¿Algún día? No lo sé, hermano. Pero lo cierto es que lo que se nos ha sido revelado es más que suficiente para estar con Él en la eternidad, y eso es lo que nos basta. ¿Qué dice la Biblia? Solamente se lo menciono. Juan 6:35. Jesús es el pan de vida. ¿Qué dice la Biblia? Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Juan 8:12. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 10:9. Jesús dijo, yo soy la puerta. Juan 10:11, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Juan 11:25, Jesús dijo, yo soy resurrección y vida. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Juan 15:5, Jesús dijo, yo soy la vid. Pero hermano, repito por última vez, ese yo soy habla de Dios, del Dios que le dijo a Moisés, yo soy, le dirás a los hijos de Israel. Por eso Juan, hermanos, presenta los 7 yo soy,
¿Por qué 7? Porque el número 7 en la Biblia representa perfección y plenitud. Por eso nos está diciendo Juan, Jesús es el yo soy, el pan, la vida, la resurrección, y comienza 7 yo soy de Jesús. ¿Por qué 7? Porque Jesús es perfecto y es Dios manifestado en carne. Por eso si alguien le pregunta a usted, bueno, ¿y Jesús quién es para usted? Hermano, Pablo lo dice de esta manera y nos dice, ¿sabe lo que nos dice? En Él estamos completos. Mire, hermano, increíble. Hay religiones en el mundo que para cada día tienen un Dios. Y digo religiones en el mundo por no decir que aquí nomás, ¿verdad? Que a cada día le ponen el nombre de un santo. Y mira, hay personas que son bien entregadas, que cada día le rezan a ese santo de ese día. Personas dadas a eso. Por eso dice la Biblia que cuando Pablo llegó a Atenas, encontró un lugar, hermano, donde había mucha idolatría. ¿Y sabe qué es lo que encontró allí? Muchos altares a diferentes dioses. Y los atenienses tenían un altar que se llamaba al Dios no conocido. Porque el pensamiento de ellos era, miren, hay muchos dioses. Y si no conocemos a este, no se nos vaya a ofender. Le vamos a poner al Dios no conocido. Y miren la estrategia de Pablo, hermano. Y nosotros tenemos que ser muy inteligentes para pregonar el evangelio. Cuando vio esa inscripción al Dios no conocido, les dijo, ¿saben qué? Les dijo, yo he visto que ustedes son muy dados a la religión. Y he visto que tienen un altar al Dios no conocido. ¿Saben qué? Yo conozco ese Dios, les dijo. Y comenzó a predicarle, ese Dios que yo conozco es el Dios que está sobre todos los dioses. Ese Dios es el creador de todas las cosas. Y comenzó a predicar y comenzó a predicar. Y dice la Biblia que terminó diciendo, Jesús es el nombre de ese Dios. Hermano, una manera de darnos cuenta que el mundo tiene muchos dioses. Pero Pablo dice, mas para nosotros solo hay uno. Porque en Él estamos completos, hermano. Yo no necesito poner cabeza abajo a nadie para que me haga un milagro. Yo no necesito, hermano, pegarme en el pecho 3 veces o rezar tantas veces para lograr algo. No, en Jesús estamos completos. Por eso dice la Biblia, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, como termina diciendo, el todopoderoso. ¿Y sabe quién es Él? Jesús. Y a Él servimos y adoramos. Por eso, hermano, no hay muchos dioses. Para el mundo sí, mas para nosotros solo hay uno. Pongámonos en pie, hermanos, en esta oportunidad. Vamos a orar en esta hora. Bueno, vamos en este momento, hermanos, vamos a entrar en tiempo de nuestro primer devocional. Pide la hermana Jimena. Vamos a iniciar ya nuestro devocional, hermanos, pero queremos hacer una oración, hermanos, especial antes de entrar a nuestro devocional. Vamos a orar por nuestro hermano Noé y su familia. Ellos tuvieron un accidente, hermanos, en su vehículo. Así que vamos a orar por ellos, hermanos, en esta oportunidad. Que sea Dios resolviendo, que sea Dios trayendo tranquilidad y paz. Hermano, increíble la verdad. Yo no dudo que son ataques del enemigo. Mi hermano Noé le costó mucho, hermano, reparar su vehículo. Yo creo que todavía lo tiene en reparación. El vehículo que él andaba era de un familiar. Y ahora, si ya tuvieron un accidente, hermanos, pues ya se imagina el vehículo de él en el taller. Ahora este vehículo que no es de él, ya golpeado, ya accidentado. Oremos por ellos, hermanos. Muchas veces, mire, hermano, pasa. Muchas veces uno se enoja, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿y por qué no están aquí esta gente, verdad? Dice uno, ¿verdad? Pero no sabemos los problemas que están pasando. No sabemos la situación, no sabemos el por qué no están acá, hermano. Y lejos de enojarnos, no nos enojemos. Démosle gracias a Dios por los que están, pero oremos por los que no tuvieron. Mire, seamos sinceros. Hay gente que ahorita no está porque tiene problemas. Pero seamos sinceros. Hay gente que no está
Porque se le pegó la colcha. Porque sintió más rico el café con pan. Y hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros? Criticarle. ¿Qué logramos con eso? Nada. Mejor pidámosle a Dios, hermanos, que ponga un espíritu diferente en ellos. Pero en esta oportunidad vamos a orar por nuestro hermano Noé, por su familia, que Dios les ayude. Levantemos nuestras manos y levantemos un clamor a favor de la familia Tercita. Vamos orando en esta oportunidad. Oremos. Señor Jesús, esta mañana estamos delante de ti una vez más. Señor, hemos hablado que tú eres el Dios todopoderoso. Hemos confesado, Señor, que tú eres el Dios que todo lo puede.